Buenos días. Ahora sí que sí, después de la noche de San Juan, ya ha llegado el verano a la Pedriza. Ya los prados se agostan, ya hay que buscarse y guarecerse bajo la sombra. Pero bueno, también es un tiempo pues muy bonito, ¿no? El tiempo del estío, el tiempo de la cosecha. Así que hace calor, pero bien está. Y hoy dando el paseíto, pues surgía a comentar el viaje del ser, o el devenir del ser, ¿no? Al final ese devenir del ser lo vemos como una especie de proceso de viaje que va desde el ser espiritual al ser natural y del ser natural al ser social. Hablamos de esos tres, no sé, esas tres grandes dimensiones, ¿no? Del ser espiritual, ser natural, ser social. Y efectivamente alguien se preguntará, ¿y por qué siempre tenemos que estar definiéndolo todo, etiquetándolo todo, cartografiándolo todo? Dice, pues efectivamente, pues a nivel de experiencia directa, todas las definiciones, todas las categorías sobran, pero bueno, para que la mente también comprenda el proceso y comprenda también, bueno, este devenir también de la realidad que ahora nos toca experienciar, pues bueno, a veces es interesante simplemente en su propio nivel, pues bueno, hacer ese tipo de definiciones o categorías. En este caso, discernir entre estas tres dimensiones, pues bueno, nos puede favorecer sobre todo en un fenómeno que tanto en terapia como en meditación nos hemos dado cuenta que puede suceder, y es que normalmente todos partimos de estar plenamente identificados a un ser social. De repente en la vida entra o llega una llamada como a lo espiritual, a volver a revelar esa verdadera identidad en lo esencial o lo espiritual. Y normalmente lo que vemos es que tratamos de dar un salto, ¿no?, del ser social al ser espiritual, soslayando o no percatándonos de que en el camino nos saltamos el ser natural. Y aquí está la cosa, no solo es una cuestión de definir categorías, sino de estar muy atentos a esta fase del proceso que suele darse y que consiste básicamente en confundir nuestro ser natural con el ser social o nuestra individualidad con la personalidad. Entonces es interesante simplemente nombrar cuatro cositas para ver cómo este salto puede hacer pues que imperceptiblemente de alguna manera nos atasquemos en el proceso. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, hace falta pasar de esa imagen social, de ese constructo, de esa estructura de la personalidad, primero hay que revelar, por así decirlo, el ser natural, la individualidad, la singularidad, la chispa de conciencia, la chispa de coherencia que somos, y desde ahí naturalmente, por así decirlo, desde ese rayo de la singularidad que somos, conectarnos directamente con el sol del que emerge todo, que es ese sol espiritual. A modo de historia podríamos entender o comprender ese ser espiritual como el rayo de conciencia, como la chispa de presencia, como esa chispa de divinidad, ese destello, ¿no?, del espíritu con mayúscula. El ser espiritual también lo podemos asociar a la presencia, a la consciencia. A la consciencia yo soy, la conciencia inmediata de ser, o la pura conciencia de ser, ¿no?, como le llamaba Ken Wilber. Al final hay una presencia, que esa es nuestra identidad más esencial, como destello de ese ser primordial o de ese espíritu primordial. Esa presencia o esa conciencia yo soy se encarna en el mundo a través del ser natural, que tiene que ver con esta singularidad psicobiológica y cosmológica, porque cada forma individual es única, irrepetible y singular por definición. No hay nada que se pueda parecer, no hay nada que se pueda comparar. Nunca la ha habido, nunca la habrá, y por lo tanto a eso se le llama singularidad o eso, individuo natural. ¿Qué significa eso? Que hay unas tendencias, incluso unas tendencias kármicas, unas tendencias psicobiológicas, unas tendencias del carácter, del comportamiento, unas tendencias astrológicas, unas tendencias energéticas. Por eso a mí me gusta llamar a la individualidad como singularidad, porque es singular. Por lo tanto, respetar, comprender y conciliarnos con esta singularidad es fundamental antes de regresar, o por así decirlo, antes de recordar quiénes somos realmente. El ser espiritual encarna en esta singularidad, en este ser natural, en nuestras tendencias naturales, y desde ahí nos proyectamos en una imagen personal, que sería la construcción. Ahí empezamos a construir el ser social. ¿Qué significa eso? Que por naturaleza somos esa singularidad, pero para adaptarnos en este mundo, en esta dimensión, en esta sociedad, en esta cultura, en esta familia, en este entorno, en esta matriz, hay que adaptarse. ¿Qué significa adaptarse? Uno empieza a configurar esa imagen social que va a ser validada o aceptada o aprobada pues por esta estructura psicológica de la sociedad, por esta cultura, por este contexto social y cultural.
Sabemos cómo funciona este proceso, el hecho de empezar a dividirnos entre la imagen, la sombra, lo que apruebo de mí para que sea reconocido, para que sea validado, para que sea querido, lo proyecto como imagen personal, a eso le llamamos el ser social, lo que rechazo, que es lo que precisamente percibo como peligroso, inadecuado a la hora de adaptarme, por lo tanto lo rechazo, lo convierto en sombra. Ahí entramos en esa disociación imagen-sombra, en ese conflicto, que es desde donde surgen todos los conflictos humanos, de esa división básica en nosotros mismos, y de repente nos proyectamos en una imagen personal que efectivamente tiene que ver con una imagen mental, una imagen ideal, la imagen de lo que yo estimo que debería ser, de lo que debo ser para adaptarme y sobrevivir en este contexto, como decíamos, social y cultural. Así que aquí vemos este proceso, ¿no? Desde el ser esencial o espiritual, al ser natural, al ser social. Todos partimos de un estado de identificación muy profundo y muy penetrante con el ser social, que también lo podemos entender como la personalidad, la imagen personal. De hecho, esta identificación es tan penetrante que ni siquiera nos planteamos ser otra cosa. Tenemos la idea, la imagen de nosotros mismos que somos este constructo, esta imagen aprendida. Está tan arraigada esta identificación que finalmente ni siquiera nos cuestionamos ser otra cosa, que no sea esta personalidad, al final también podemos entenderlo como esta mente-ego, ¿no? Como esta forma de ver el mundo desde aquí, esta forma de interpretarlo, de pensarlo, de juzgarlo, de valorarlo, esta forma histórica también de recordar mi pasado, en fin. Al final lo podemos entender como, por así decirlo en una palabra, la personalidad. Y efectivamente la personalidad de persona es eso, es una máscara simplemente ¿para qué? Para adaptarme, ¿en qué? En este carnaval del mundo, porque para poder sobrevivir y adaptarme efectivamente hay que encajar, hay que ser reconocido, hay que ser aprobado y hay que ser validado. Y por eso decimos que partimos de un estado también naturalmente, porque aquí está la cosa, yo no diría que es un error, por así decirlo, caer a esa identificación extrema en el ser social, sino que es un proceso también, entre comillas, natural, es un proceso del alma, tiene que aprender también esa experiencia de sobrevivir y adaptarse a esta tercera dimensión, que es como es compleja, es dual, es una dimensión todavía manejada por estructuras del ego, de la aprobación, por así decirlo, no es una aprobación incondicional, tampoco es un reconocimiento incondicional, en fin, hay que adaptarse a todas esas estructuras del ego. Y finalmente, desde ahí, emprender el camino de vuelta a casa. Y esta es la cosa, de vez en cuando, a los seres humanos, en un momento dado, esa estructura de la personalidad o esa imagen personal, ese ser social, por así decir, termina agotado, cansado, contraído, perturbado, asqueado, como cada uno lo quiera contemplar. El ser social comienza a cansar, empieza a cansarse, empieza a cansarnos. Al alma empieza a cansarle estar siempre representando en este carnaval a través de un conjunto de máscaras y sus personalidades, siempre luchando por la validación, por la aprobación y el reconocimiento, y en un momento dado esa función original de adaptación y supervivencia pues empieza a no compensar en el desarrollo. Y lo que empieza a compensar en el desarrollo precisamente es eso, es expandir, es crecer, es recordar, es vivir, es pasar del sobrevivir al vivir, es pasar de la adaptación a la coherencia, a la naturalidad. Porque en este proceso decimos que es natural, efectivamente es natural identificarse plenamente al ser social para poder adaptarse y sobrevivir, pero efectivamente en el camino sucede lo que decíamos antes, que se genera ese conflicto básico dentro de nosotros, imagen-sombra, y efectivamente ahí perdemos, por así decirlo, perdemos la fuerza. ¿Que de dónde viene la fuerza? De la naturalidad, de estar en paz con lo que es, de estar en paz con mi propia singularidad. Y efectivamente cuando estoy proyectado en una imagen personal no estoy en paz con mi singularidad. Mi singularidad está dividida entre lo que apruebo y desapruebo de mí mismo. Y por eso decimos siempre, el origen del conflicto estar dividido, la sanación volver a unirse, volver a totalizarse, volver a la individuación o a esa singularidad natural. Esta es la trama del conflicto humano. Entramos en esta dimensión, nos tenemos que adaptar, vivimos todo lo que nos ofrece ese ser social a través de este juego dual del apego, de la resistencia, del miedo, del deseo, en fin, todo este juego que ya hemos conocido. En un momento dado hay otra etapa del desarrollo que nos lleva a sanar todo eso, porque eso genera conflicto y genera perturbación, genera enfermedad, genera ansiedad. Así que llega un momento donde el desarrollo sigue su proceso y efectivamente nos habla de volver a esa naturalidad, de poder empezar a dejar de sobrevivir para empezar a vivir, de dejar de relacionarme en esta realidad en términos estrictamente adaptativos para empezar a relacionarme en términos de coherencia. Y todos sabemos que la salud, el bienestar y la armonía devienen de esa coherencia, de esa naturalidad. La cuestión es si ya estoy preparado, efectivamente, para encontrarme con esa naturalidad. Si puedo salir ya de ese juego adaptativo
que siempre está buscando reconocimiento y aprobación del entorno en general. Aquí esa es la cuestión clave. Y en el proceso de regreso, como decimos, antes de pensar en Dios desde el ego, antes desde esta estructura de la personalidad, pensar en la iluminación, hay que volverse simplemente naturales. Y por eso todas las tradiciones espirituales nos dicen, sé tú mismo, sé tú mismo. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el Bhagavad Gita y toda la enseñanza del Karma Yoga, aparte toda la enseñanza del amor a la acción en sí misma, de la acción desinteresada y todo ese tipo de cosas, también se alude constantemente a ser uno mismo, a permitir que el espíritu o esa divinidad se exprese a través de esta singularidad natural, porque al final es lo que está proyectando el espíritu, proyectarse a través de infinitas singularidades. Así que, como digo, como resumen y como imagen, podríamos resumir todo este proceso, este viaje, diciendo que el ser espiritual es lo esencial, el ser natural es lo innato y el ser social es lo aprendido. El ser espiritual significa ser, el ser natural significa ser uno mismo y el ser social significa ser lo que debo o lo que tengo que ser. El ser espiritual es Ananda, la dicha, la bienaventuranza. El ser natural se le asocia al corazón, a la libertad. Y el ser social se le asocia a la mente, a la seguridad. Así que en definitiva el ser espiritual es la presencia, el ser natural es la coherencia y el ser social es la adaptación. Y es importante recordar que efectivamente ninguna de estas tres dimensiones es mejor una que otra, porque siempre, de hecho la naturaleza de la mente es juzgarlo todo, ¿no? Y siempre compararlo en términos de apropiado, inapropiado, mejor o peor, pero bueno, desde el punto de vista efectivamente de esta existencia o de esta propia cualidad del ser, pues ninguna de sus expresiones o dimensiones son mejores o peores que otras, son simplemente diferentes terrenos de juego. Y cada dimensión pues representa eso, un territorio creativo para ese ser esencial, para ese alma exploradora, aventurera, de mundos. Y nada más y nada menos que eso. Por lo tanto, no estamos juzgando que el ser social o el ser natural, ser espiritual, bueno, son simplemente diferentes facetas o dimensiones de ese viaje, ¿no? Del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que, por ejemplo, en este viaje espiritual asumimos, descubrimos, reconocemos, recordamos nuestra identidad espiritual en esa presencia, desde ahí podemos cabalgar dichosamente esta naturalidad, esta singularidad, respetando y disfrutando de todo lo que significa, de todo lo que expresa, de todo lo que es capaz de vivenciar, y a la vez también respetando que de vez en cuando pues uno tenga, o le apetezca, o decida, o tenga que adaptarse al carnaval del mundo y ponerse conscientemente pues alguna máscara de la personalidad pues para estar en un entorno, en otro, aquí o allá. Pero finalmente no es poseído o secuestrado por la máscara, simplemente es utilizada pues de la misma manera que se utiliza en un carnaval, para jugar en ese baile de máscaras. En definitiva, no hay ninguna brecha, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna distorsión, no hay ningún conflicto entre las diferentes dimensiones del ser, entre estas tres dimensiones de lo espiritual, de lo natural y de lo social. Sí que aludimos que si estoy plenamente identificado al ser social y en un momento dado de esta aventura creativa en dualidad empieza a generar o empieza a percibir o a experimentar excesivo sufrimiento, de alguna manera el proceso natural creativo y expansivo del alma va a llevarle naturalmente a tratar de ampliar y de despertar a su verdadera naturaleza. Podría ser así, ¿no? Como señala Jung, ¿no? Ese proceso de la individuación en toda su propuesta psicoterapéutica, guión mística, porque yo siempre considero a Jung, efectivamente, es reconocido como uno de los grandes padres de la psicología humanista, pero a la vez es un gnóstico, ¿no? Es un místico y también abre las puertas a lo transpersonal. Y yo diría que él alude mucho a esto, al principio de individuación, a ser uno totalmente, que al final es lo que alude el Bhagavad Gita, ser uno mismo. Bhagavad Gita, guión, todas las tradiciones, todas las escuelas de sabiduría, ser uno mismo sin comparación, ser uno mismo sin complejos, ser uno mismo sin juzgarlo. Y es importante considerar que este ser uno mismo, esta individuación, esta totalización del individuo no tiene que ver, por así decir, con el narcisismo que adora las amadas imágenes de sí mismo, no tiene que ver con eso. Al final, yo diría que respetar y amar a esta singularidad es respetar, de alguna manera, a esa divinidad, ¿no? Al final también, esta singularidad es una expresión de lo divino. Esta singularidad es una de las formas del infinito, por lo tanto lo que estamos, entre comillas, respetando, adorando, amando, cuidando, es a esa singularidad como reflejo de la divinidad.
Por lo tanto, desde ahí, cuando hablamos de ser uno mismo, de respetarse a uno mismo, de reconocer y liberar nuestras capacidades connaturales, también de reconocer nuestras limitaciones connaturales, en fin, de reconocer todo el espectro, todas las polaridades, todo el teatrillo psicobiológico que representa esta singularidad única, respetar eso, para mí particularmente, es lo que nos da acceso al ser espiritual. ¿Por qué? Porque ahí se termina la división. Al final la individuación, ¿qué es? Poner el fin a la división, que es lo que está de alguna manera frenando, cortando o interrumpiendo el flujo del amor hacia quien soy realmente. Entonces, ¿de qué trata todo esto? De volver a totalizarme, de acabar con el espejismo de la división. Porque al final es un espejismo, no es real, es una idea que yo tengo. El hecho de dividirme es una idea, yo no estoy dividido, yo soy una totalidad, una singularidad. Así que en definitiva, en un proceso de conciencia, yo diría que todo empieza por reconocer o por comenzar a observar la actividad y la dinámica del ser social, por así decirlo, todas las estructuras de la personalidad, todas las estructuras o actividades de la mente ego, reconocer, bueno, pues eso, todas sus programaciones, sus condicionamientos, sus formas de codificar la realidad, en fin, conocerlo, comprenderlo, observarlo, ver cómo se mueve y también conocerlo como un recurso de mi ser, como una faceta que yo he desarrollado para adaptarme, o sea, verlo como lo que es. Entonces, eso es un proceso de autoobservación constante. Al final también decimos que la práctica de meditación no son los 20, 30, 40 minutos en los que nos sentamos formalmente, sino que es un proceso de autoobservación constante. Y como decimos, alguien dirá, es que eso es muy tedioso y eso es un esfuerzo. Yo lo veo como un juego. El juego de estar atento a ver cómo se mueve esta realidad, fuera y dentro de mí, y ver cómo se mueve la realidad dentro de mí, todo este teatrillo y todas estas dinámicas del cuerpo-mente, y en este caso de la mente-ego con toda su actividad. Pues diría que eso está divertido, sí, es divertido, me gusta me gusta estar allí viendo el espectáculo y viendo cómo se mueve todo, porque al final, como decía Krishnamurti, ver el hecho libera de ello. Y esta es la cosa, en el momento que lo veo empiezo a generar espontáneamente esa distancia, que al final es la distancia del testigo, y en ese momento comienza el proceso de desidentificación. No es que yo esté haciendo nada con lo que veo, sino que naturalmente me coloco en la posición del testigo que se desidentifica. Así que esto sería por donde comienza todo, observar todas estas dinámicas del ser social y a la vez también comenzar a reconocer la naturaleza o las dinámicas del ser natural, mis tendencias connaturales, mis talentos, mis capacidades, mis habilidades, también mis limitaciones, en fin, empezar a comprender esta singularidad, cuál es su energía, efectivamente su energía, antes de ser condicionado y programado por las estructuras psicológicas de la sociedad, cómo era esto naturalmente, cómo era, qué perfume desprendo, cómo se mueve este ser si no existiera el miedo y el deseo, vamos a decirlo así, el miedo por no encajar y el deseo de encajar, son las dos caras. Así que al final, si no existiera eso, ¿cómo sería aquí? ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo se reconocería aquí esta realidad y esta existencia? Esa sería la segunda parte, reconocer la actividad del ser social y reconocer la naturaleza de esta singularidad. Y lo que nos vamos a dar cuenta en el proceso es que, como decimos, al final hay una presencia siempre en el trasfondo que está observando todo esto, observando y acogiendo todo esto. Yo siempre hablo de la presencia amorosa o de la consciencia corazón, porque no solo es una manera de observar fría, distanciada y desvinculada de lo que observa, porque al final hay una unidad y un vínculo con lo que se observa. Por lo tanto, presencia amorosa o consciencia corazón. Naturalmente, al reconocer todas estas dinámicas, tanto del ser social como del ser natural, empieza a generar un estado, por así decirlo, cuando yo empiezo a instalarme o a colocarme o a descansar en esa naturalidad, empieza a disiparse el estado de división, de conflicto, de perturbación y naturalmente me voy reconociendo más en esta presencia amorosa. Y desde ahí permito que todo sea como es, mi naturalidad y cuando es preciso, la adaptación a través del ser social. Moraleja, todo está bien, todo es perfecto, no hay ninguna fricción. Así que desde ahí podemos reconocer estas tres dimensiones o dinámicas del ser con total naturalidad, sin crear división, sin crear conflicto, sabiendo y viviendo que las dinámicas del cuerpo-mente, tanto a nivel del ser social, son complejas, porque esta realidad, efectivamente, esta tercera dimensión es compleja y precisa de adaptarse a ella para poder seguir jugando la partida en esta pantalla, ¿no?, de la tercera dimensión. Efectivamente, es compleja. La dimensión natural también es compleja porque es una realidad psicobiológica en la que estamos en relación con todas las cosas y al final venimos también a aprender de la relación con todas las cosas. Por lo tanto, hay polaridad, hay luz, hay sombra, hay de todo. Por lo tanto, también es complejo. También hay dolor, también hay contracción, también hay pérdida. Claro que hay de todo eso. Pero finalmente, como decimos, desde esa presencia incondicional, todo eso se acoge y se respeta como es.
No es que, vuelvo a decir, no es que neguemos la realidad de la complejidad y del dolor, sino que simplemente se reconoce y se acepta. Y al final no hay, como decimos, no hay ninguna separación, ninguna división, ninguna fragmentación entre ninguna estructura de la realidad. Y eso, por definición, para mí es la definición de salud o de sanar, que es al final esa conciencia de unidad o totalidad. Así que en la práctica, en nuestro proceso de conciencia, yo diría que antes de pensar en Dios o en iluminarnos, es importante tener en cuenta esta señal, ¿no?, al ser uno mismo. Sé tú mismo, sé lo que eres. Al final, ser uno mismo es respetar integralmente tu naturaleza, tu singularidad, lo que aquí vienes a representar. Es saber que seas como seas, la existencia te ama de manera absoluta e incondicional. Yo diría que ahí es donde se puede reconocer esta singularidad, cuando sabemos que la existencia la ama absolutamente. Ser uno mismo es poder afirmar con total aceptación: esto es lo que soy, esto es lo que siento, esto es lo que estoy creando, este es el milagro que estoy representando, esto es lo que brota de mi ser, este es el aroma que desprendo, estas son mis luces, estas son mis sombras, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, estas son mis pasiones, esto es lo que me hace sentir vulnerable. En definitiva, esto es lo que ahora surge de este avatar entrañable. Esto es ser uno mismo, esto es aceptarse uno mismo, esto es afirmarse uno mismo. Te has aceptado a ti mismo, te has afirmado a ti mismo, y ahora es cuando te puedes entregar al ser. Ahora es cuando la identificación al individuo se puede desprender y el ser espiritual naturalmente puede florecer. Así que esto es lo que surgía a compartir, este viaje, este devenir del ser, este proceso, ¿no?, del ser espiritual, ser natural, ser social, el viaje de regreso a casa, en fin. Esto es lo que ha surgido. Ahora voy a buscar una pocita fresca, que también esta singularidad psicobiológica le reconforta, le refresca y le activa toda esta vitalidad y esta energía. Así que, dicho lo dicho, un abrazo, mucha fuerza y seguimos caminando.